caso isotopía, para conocer cómo fluye el agua dentro del epicarsia, en los sistemas cársicos, y también nos vamos a adentrar en la parte y vinculación con la comunidad. En este momento voy a compartirles mi pantalla para poder empezar con la presentación. Listo. Bueno, como les mencionaba, el tema es sobre agua subterránea en sistemas cársicos, hidrología, isotopía, caso de estudio La Caverna de Jumandi. Mi nombre es Angie Jiménez, ingeniera en Ciencias del Agua de la Universidad Regional Amazónica Iquia. A continuación vamos a profundizar en 4 puntos. En un contexto de lo que es el agua subterránea, la importancia del agua subterránea a nivel global y a nivel local en el Ecuador, el caso de estudio que es el sistema cársico en la caverna de Jumandi y la vinculación con la comunidad. Hablando desde un contexto global y teniendo en cuenta la importancia del agua en el planeta, muchos tal vez hemos visto esta gráfica donde vemos que la cantidad del agua salada constituye un 97%, del cual únicamente el 3% es el agua dulce. Los glaciares y nieve permanente constituyen un 68%, tomando en cuenta que aquí están los polos donde esta agua no es utilizada para captación. El agua subterránea constituye un 32% y los lagos, reservorios y ríos un 0.29%. La humedad atmosférica constituye un 0.036% y los organismos vivientes un 0.03%, tomando en cuenta que hay una población de 7.799.000 seres humanos y que tenemos aproximadamente el 60% de agua. Eso constituye únicamente el 0.003%. Viendo el agua desde esta magnitud global, podemos observar que la contribución de las aguas subterráneas es mayor a lo que nosotros pensábamos, donde es el principal medio de captación, que son los lagos, reservorios y ríos. En manera global, podríamos decir que el agua subterránea constituye la tercera parte del abastecimiento poblacional mundial. Es bastante. Desde esta importancia del agua subterránea, nos vamos a adentrar cómo se forma el agua subterránea. Y por eso presento a continuación el ciclo hidrológico, que muchos tal vez ya lo hemos visto. Sin embargo, aquí podemos ver el movimiento y la idealización del flujo dentro de un sistema. ¿Qué pasa cuando los cuerpos de agua se evaporan? Estos se movilizan hacia los continentes. Las masas de humedad precipitan donde hay distintos procesos de evapotranspiración, ya sea transpiración de los cuerpos de agua, transpiración de las plantas, intercepción, donde esto, por ejemplo, en la Amazonía constituye un 32%. Esto hace que se formen masas de humedad que, debido a la topografía, porque tomamos en cuenta que las masas van hacia los continentes, sube el nivel de convección y nuevamente precipitan donde alimentan ríos, lagos y se infiltra dentro del subsuelo alimentando las aguas subterráneas. Como observamos, el ciclo hidrológico es el movimiento del agua tanto en la atmósfera como en la biosfera, como en la hidrosfera y en la litosfera. Nosotros nos vamos a concentrar en la parte de la litosfera, que es en el subsuelo. Ok, cuando hablamos del agua subterránea, hablamos del agua que se contiene en el subsuelo ocupando poros y fisuras. Y así definimos un acuífero, que en sí es la formación geológica capaz de almacenar y transmitir agua en cantidades significativas. Esa es la característica de un acuífero, la capacidad de almacenar y transmitir.
la formación de las aguas subterráneas y de los acuíferos depende de muchas condiciones. Aquí he enumerado algunas, que es el grado de pendiente, sabemos escorrentía y menos infiltración. Así es que es un parámetro muy importante. También la naturaleza del material, es decir, el tipo de formación de roca que tenemos en el subsuelo. Esto tiene que ver con la porosidad y fisuras que haya en el subsuelo. También depende de la intensidad de la lluvia. A mayor intensidad, menos intensa, valga la redundancia. Depende de los tipos y cantidad de vegetación. Cuando nosotros lo que hacen es facilitar la infiltración del agua, porque son medios donde estos pueden facilitar el flujo. Esos son los diferentes componentes que facilitan el almacenamiento del agua dentro del subsuelo. Desde esta parte, en esta lámina, me gustaría mucho comparar entre ventajas y desventajas del agua subterránea en relación al agua superficial. Y vamos a empezar con las ventajas. Las aguas subterráneas, encontrándose en el subsuelo, como vemos en esta imagen, tienen la ventaja que parcialmente se podría decir que están protegidas de la contaminación. Eso en relación al agua superficial, que actualmente se toma el criterio y hemos visto que dicen lo que viertes en el agua del río se lo lleva y por sí sola lo descontamina, pero sabemos que eso es una mentira total, que lo que estamos haciendo es influyendo en la calidad del agua del agua superficial. Es así que podríamos decir que el agua subterránea está protegida de la contaminación, pero no totalmente, porque actualmente con todas las actividades antropogénicas hay plumas de contaminación que están influenciando, pero en relación al agua superficial es menos propensa y susceptible a ser contaminada. En relación al almacenamiento en grandes reservorios, observábamos que un 32% del agua dulce total, que es el 3%, está almacenada dentro del subsuelo. Hablamos de grandes reservorios localizados. Libre de evaporación. El agua superficial es susceptible a los procesos de evaporación y fraccionamiento. En este caso, el agua que está dentro del CARS no es susceptible. Sin embargo, últimas investigaciones, debido al cambio climático, están analizando que el agua subterránea ya está siendo evaporada. Como vemos, esto es como una bomba de tiempo, porque el agua, siendo lo más importante dentro del ciclo hidrológico y en la vida para el planeta, está siendo amenazado fuertemente. Y también, cuando nosotros hablamos de agua subterránea, una de las ventajas es que hay un aprovechamiento a nivel local. ¿Qué significa? Que no se deben hacer extensos sistemas de conducción, puesto que podemos localizar pozos subterráneos y dotar a la población de suministro de agua potable. Las desventajas del agua subterránea tienen que ver con que no son visibles, por lo tanto, para estudiar se deben utilizar métodos indirectos. Es diferente que determinar el caudal del agua superficial, realizar un aforo, hay que utilizar métodos indirectos para, en este caso, tener el caudal del agua subterránea. Se debería hacer una perforación, una prueba de bombeo, sacar los parámetros. Entonces es mucho más complejo el estudio del agua subterránea. No se aprovechan fácilmente. Debido a la complejidad, es muy limitado los estudios realizados. También en relación a que naturalmente pueden estar contaminados por el tipo de roca, es decir, que que la porosidad primaria, el tipo de formación, estos ya pueden estar contaminados, y remediar las aguas subterráneas tienen un costo muy alto en relación a la remediación del agua superficial.
Bueno, esto como haciendo una comparación entre el agua superficial y el agua subterránea. Algo muy importante que es para entender cómo se va infiltrando esta agua en el subsuelo son dos factores, la porosidad y la permeabilidad. Cuando nosotros hablamos de la porosidad, hablamos del volumen, del volumen poroso por volumen total, que significa los espacios entre las rocas, que llegaría a consistir en el almacenamiento. Y cuando hablamos de permeabilidad, hablamos de los poros que están interconectados, que permiten la conducción y el flujo del agua subterránea. En este caso, en que la porosidad nos da información sobre el almacenamiento y la permeabilidad en relación a la capacidad de transmitir. Aquí les pongo un ejemplo, la arcilla. La arcilla por su granulometría y por su formación, por su porosidad, en este caso primaria y secundaria, podemos decir que tiene una alta capacidad de almacenamiento, pero una baja capacidad de transmitir, alta porosidad y baja permeabilidad. Y así, esto es esencial para saber cómo fluye el agua dentro de los sistemas kársticos y también dentro de cualquier acuífero. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña clasificación de las aguas subterráneas. Hay diferentes clasificaciones, he tomado 3 criterios que nos van a ayudar a y llegar finalmente a los sistemas kársticos, que es donde es el caso de estudio aplicado. Se clasifican primeramente por el rendimiento, es decir, por la capacidad de transmitir el agua, de almacenarla y de transmitirla. Estos pueden ser pobres, regulares, acuicludos y los acuíferos. Y también dependiendo del tipo de material que estos pueden ser. Y vamos a un poco a definir estas diferentes subdivisiones. Cuando nosotros hablamos de acuitardo y hablando en relación a la capacidad de almacenar y de transmitir y según sus formaciones, esos tenemos que tienen una alta capacidad de almacenar. En este caso hablaríamos que tiene una alta porosidad, pero tiene una capacidad media de transmitir, hablando de la permeabilidad, y esto por lo general se encuentran en las gravas, arenas y calizas. Los acuicludos se caracterizan por una alta capacidad de almacenamiento y una baja capacidad de transmitir el agua. Tiene una baja permeabilidad. Esto es característico, como el ejemplo que les puse anteriormente, de las arcillas, arenas limosas, los limos. Y finalmente el acuifujo, que este se caracteriza porque no tiene la capacidad de almacenar ni tampoco tiene la capacidad de transmitir. Esto es característico de los granitos, las ígneas y los mármoles, que no tienen esa capacidad ni de almacenar ni de transmitir. Nosotros nos vamos a basar en esta pequeña charla sobre los sistemas kársticos. Y vamos a ver, cuando nosotros tenemos diferencias en los medios porosos, hay por diferentes subdivisiones. Esta división puede ser intergranular, por fisuración o por disolución. Cuando nosotros hablamos de un sistema kárstico, hablamos de un proceso de disolución. Y aquí esta gráfica es muy interesante porque aquí podemos ver el coeficiente de permeabilidad o la conductividad hidráulica en relación al tipo de formación. Ya sea, en este caso, hablamos de las formaciones con porosidad primaria. Bueno, aquí podemos observar que el tipo de roca en un sistema kárstico que produce una disolución es una roca carbonatada. Cuando esta es fracturada, tiene menor conductividad hidráulica que en relación a una roca carbonatada donde ya hay cavernas, donde la conductividad hidráulica es alta.
Esa es la característica de los sistemas kársticos. Aquí podemos observar que la formación de los sistemas kársticos depende mucho del gradiente hidráulico, hablando de la diferencia de alturas, ahí hablando como un gradiente que el agua se mueve desde una energía superior a una energía menor. También para que se formen estos sistemas kársticos es necesario una discontinuidad geológica, como se observan en estas pequeñas fracturas que hay. Y bueno, para que exista un proceso de formación de un sistema kárstico es necesario que se den las siguientes reacciones. Primero, el agua lluvia, el H2O, al estar al contacto con el CO2 que se encuentra en la superficie del subsuelo, se forma el ácido carbónico. El ácido carbónico se va a infiltrar en el subsuelo y al estar en el contacto con el carbonato de calcio se va a formar el bicarbonato de calcio, que este ya es soluble en agua y fácilmente descargado fuera del sistema. Ok, un poquito hablando de cómo se mueve el agua dentro del karst y dentro de un acuífero, se han aplicado dos leyes. La ley de Darcy, donde nosotros podemos ver el movimiento del agua dentro del karst, tomando en cuenta el coeficiente de permeabilidad, el gradiente hidráulica, que es la diferencia de alturas, como podemos observar, y esto para conocer el comportamiento del agua en relación al movimiento. Pero se recalca que la ley de Darcy tiene muchas restricciones, es decir, solo se aplica en un medio poroso, en un medio fracturado se deberían aplicar otras ecuaciones, pero estas son las básicas como para entender el movimiento del agua dentro del karst. Y para analizar en relación al almacenamiento del agua dentro de la zona saturada, se aplica la ecuación de la continuidad, donde el agua que entra debe ser igual al agua que es extraída. Bueno, eso en relación a cómo se mueve el agua subterránea dentro de los sistemas kársticos y también dentro de los acuíferos. Algo muy importante que ahora, hablando ya de la importancia de las aguas subterráneas, de las diferentes clasificaciones de los acuíferos, también hablando del comportamiento y los parámetros utilizados para analizar esta agua subterránea, es importante relacionarlo a lo que dice la legislación de la importancia donde en la corresponsabilidad, en la conservación del agua subterránea, nosotros tenemos que los sistemas comunitarios, juntas de agua potable, juntas de riego y los usuarios del agua son corresponsables con el estado de conservación y manejo del agua subterránea. Es decir, y se empieza a respaldar con la legislación a la conservación, a la protección y al manejo del agua subterránea. Y por eso vamos a adentrarnos de la importancia dentro del Ecuador. Bueno, se recalca que no hay información actualizada sobre el agua subterránea en el Ecuador, pero con lo poco que hay vamos a discutir. En relación al agua subterránea, nosotros observamos que el número de fuentes son 447 en relación a las fuentes superficiales, que son 442. Este porcentaje constituye un 39.4% de las fuentes de captación que son subterráneas, tomando en cuenta que en el Ecuador el principal uso del suministro del público, suministro del agua, es un 80% en la parte agrícola, un 13% en el uso doméstico y un 7% en la industria, sin tomar en cuenta a la hidroenergía, que este utiliza un 53%. Desde esta perspectiva, nosotros observamos que realmente el Ecuador no puede abastecer toda la demanda con agua superficial, es decir, necesita del agua subterránea. Y aquí les tengo un ejemplo. En Quito, el área urbana capta 0.8 metros cúbicos por segundo de agua subterránea. Y
este caudal constituye un 2% del agua total de captación. Quito capta de los ríos occidentales en un 35%, de las transvases de las subcuencas un 65% y del agua subterránea un 2%. De la importancia del agua subterránea para la parte agrícola, que normalmente sabemos relacionarlo, sino ya vamos suministro público en relación a la dotación en el área urbana. Desde esta perspectiva, el agua subterránea realmente tiene muchos retos y vamos a ir desglosando. En relación a la cantidad, es que hay un desequilibrio entre la oferta y demanda. ¿Y qué pasa? Vemos que el crecimiento poblacional es exponencial y vemos que los recursos están siendo limitados, porque cuando mostré desde un inicio el ciclo hidrológico, tenemos el concepto que el agua se recupera por sí sola y se mantiene en un equilibrio. Pero sin embargo, cuando la actividad antropogénica actúa, allí el agua ya no puede decirse que es un recurso renovable, porque nosotros lo vamos haciendo agua inutilizada y agua no segura. Les pongo un ejemplo. En la Amazonía tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad Guambuno Caleras, que es una comunidad que está rodeada por el río Guambuno, y realmente ellos tienen agua, pero no es agua segura, porque aguas arriba están haciendo minería y esto está llena de metales pesados. Entonces es importante eso, saber con la cantidad real de agua que se cuenta. Y bueno, y en relación esto a la parte subterránea hay muchísimas limitaciones. Vemos que para generar licencias, para que puedan extraer el agua subterránea, no hay estudios geofísicos. Estos estudios ayudan que haya una buena determinación de cuál es la cantidad de agua real en un sitio para que se pueda hacer una perforación. Hay deficiencia de esos estudios geológicos y geofísicos. También hay limitación en información de los modelos conceptuales de los acuíferos. Es decir, no hay un conocimiento de los parámetros hidrogeológicos e hidráulicos, no hay conocimiento de la conductividad hidráulica, transmisividad, es más cársicos. Y también limitación en los estudios en general. Aquí les quiero proporcionar información que en el 2015 la Escuela Politécnica Nacional hizo el primer estudio para conocer la hidrodinámica del agua subterránea en la cuenca alta del río Chambo. Ahí se hicieron modelos conceptuales para conocer la circulación del agua subterránea, donde se identificaron áreas susceptibles a la cantidad y a la sobreexplotación. Es el único estudio que se tiene desde un marco general para conocer la cantidad de aguas subterráneas. Sin embargo, lo único... Sin embargo, esto es importante porque nosotros cuando hacemos estudios profundos, por ejemplo, si tenemos conocimiento de un mapa hidrogeológico donde se hagan estudios geofísicos para conocer la cantidad real de agua subterránea, es importante porque esto es relacionada a la que es susceptible tomando en cuenta las bajas precipitaciones y en zonas secas o áridas, y las necesidades de la población, es decir, de más o industria o dotación. Es importante porque ahí sí tenemos ya un dato real de las posibles fuentes de agua para nuestro aprovechamiento. Este es el mapa actualizado, el mapa hidrogeológico nacional a una escala 1/250,000, que es el actualizado, pero no tenemos más información. Bueno, en relación a los retos con la calidad, diferentes plumas de contaminación, y hablamos de una pluma de contaminación en la dispersión de un contaminante en el flujo del agua debido a
es decir, un contaminante se infiltra dentro del epicars y con los parámetros hidráulicos, es decir, el movimiento dentro del agua, hace que estas plumas se dispersen dentro de los sistemas cársicos y dentro de los acuíferos, perdón. Los principales focos de contaminación son los siguientes. Esto es reportado por la CENAGUA en ese entonces. Líquidos de vertederos de residuos urbanos y fugas de aguas residuales, líquidos de industrias, rellenos sanitarios, gasolineras con fugas en sus depósitos y pozos sépticos de las granjas, uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura y explotación excesiva de los acuíferos que hace que haya intrusión salina en las aguas dulces. Esos son estas listas son las problemáticas potenciales que están sucediendo en el Ecuador. Bueno, otros retos de las aguas subterráneas a la cual nosotros, como ustedes que están formándose como tecnólogos y yo en este caso como ingeniera en aguas, tenemos lo siguiente. Primero, basándonos en la legislación, en lo que la ley tiene actualmente, es que en el 2014 se accedieron para los permisos de concesiones por licencias de perforación y extracción. Pero aquí se recalca que una persona puede pagar para tener una licencia y hacer una perforación, pero no es necesariamente que lo perfore, es decir, no tiene que dar información sobre cuáles son los parámetros que tienen del bombeo realizado, ya sea el coeficiente de permeabilidad o cuál es la transmisividad. No reportan ninguna información a la entidad rectora, a la que está organizando esto. Las leyes de las aguas subterráneas son estatales, que significa que todo es del gobierno, pero se le da valor a las juntas de agua, que ellas son también las encargadas de redistribuir el agua dentro de las juntas de agua. Y bueno, y tomando en cuenta que la CENAGUA, en ese entonces, porque ahora ya no existe la CENAGUA, ahora ya se articuló con el Ministerio del Ambiente. Bueno, en ese tiempo la CENAGUA toma los datos de concesiones de 2010 para permitir las licencias de perforación. Vemos que ya hace 10 años esta información donde únicamente establece dónde hay puntos de agua, pero no establece cuánto extrayendo y dónde es la localización real y cuál es la calidad de esa agua. Entonces son muchos retos en relación a la legislación. Y esto he sacado un poco de lo que personalmente pienso que son los problemas de que no se articulen bien y que no se puedan establecer buenas legislaciones en relación al agua subterránea y agua superficial también. Bueno, primero es que leyes y reglamentos no funcionan en la práctica. Están, como decir, en un papel, pero a que se pongan en la práctica es muy difícil. Leyes transitorias, excepciones y ambigüedad de las disposiciones legales. Y el principal problema que creo que todos lo podemos visualizar es que hay diferentes instituciones. Esto es hace 2 años, hace un año. O algunos meses, podríamos decir, porque creo que hace 2 meses se cerró la CENAGUA y se articuló con el Ministerio del Ambiente y el Agua. Entonces, ¿qué pasa? Hay la CENAGUA, había la CENAGUA, el Ministerio del Ambiente, el MAGAP y el CEMPLADES. Entonces, cada quien buscaba distintas competencias, sin embargo, no trabajaban en una cooperación interinstitucional. Y les pongo una vez tuvimos una salida de campo en el Yasuní y fuimos a una comunidad que ellos hacían perforación del agua subterránea para dotarse de agua. Sin embargo, ellos no tenían conocimiento de la calidad del agua y les preguntábamos que quién les dio la licencia y decían, bueno, esto es clandestino, pero no estaban regulados y decían que aguas arriba había habido un derrame de petróleo,
pero ellos decían, no sabemos quién se hará responsable, si la CENAGUA o el Ministerio del Ambiente, porque ya fuimos con el Ministerio del Ambiente y dice que esto le compete a la CENAGUA. Y así, entonces, no hay una articulación, una gestión integral del agua y por lo tanto no se ponen en práctica las leyes y los reglamentos. Ese es el principal problema en relación a la legislación en Ecuador. Bueno, al parecer hubo alguna dificultad en la conexión. No sé si esperamos un momentito, algo ocurrió. Mientras, recuerden que las preguntas las realizamos más a fondo sobre el estado, aquí he puntualizado, sobre el estado de la calidad y cantidad, y también en relación al balance hídrico, saber cuál es la oferta de agua que tenemos en el país y la demanda del agua, cuánto necesitamos abastecer. Aquí es donde ustedes entran principalmente, y yo también como ingeniera, es desde la parte técnico-científico, porque tomándolo al agua como un ser social, medioambiental y económico, nosotros podemos aplicar, generar investigaciones, desde la parte técnico, resolver problemas actuales y así contribuir para un manejo integral. Ahí estaríamos hablando de una sostenibilidad, donde estudiamos el recurso y también como seres humanos necesitamos de él, pero también contribuimos a este recurso. Y así mantenemos el equilibrio dentro del ciclo hidrológico y no en amenazas como es la pérdida del agua segura y de que nos sirve tener calidad, pero si no es de calidad. Bueno, es por eso que les traigo aquí la importancia del agua dentro de los estudios de balance hídrico. Y aquí quiero puntualizar en algo que nosotros hemos escuchado, balance hídrico de una cuenca hidrográfica. Pero aquí realmente les presento el balance hídrico de una cuenca hidrológica, porque hidrográfica está limitada por el perfil topográfico. Cuando hablamos de una cuenca hidrogeográfica, hidrogeológica, hablamos que está limitada por las aguas subterráneas, pero cuando hablamos de una cuenca hidrológica, hablamos de una cuenca que tome en cuenta el agua superficial y el agua subterránea, lo que es necesario para tener una comprensión de la gestión integral de los recursos hídricos. Esto creo que es lo más importante, que donde nosotros podemos aportar para tener realmente conocimiento del estado actual del agua. Aquí, tomando en cuenta las entradas, la precipitación, importaciones del agua, escorrentía superficial desde otras cuencas, aguas subterráneas desde otras cuencas, pueden ser transfronterizas también. Las salidas, ya sea por procesos de evaporación, transpiración, escorrentía superficial, exportación de agua, agua subterránea hacia otras cuencas. En este caso serían ríos perdedores y acá serían ríos ganadores. Es decir, que están alimentando el agua en esta cuenca y en estos casos está perdiendo el agua de esta cuenca. Y bueno, y esto para saber el almacenamiento real de agua dentro de una cuenca hidrológica. Y aquí les presento en este balance integral, donde tome en cuenta el agua subterránea, porque esto es una de las limitaciones de los estudios para cualquier gestión, que tomamos en cuenta el agua superficial, pero no el agua subterránea. Con el panel intergubernamental del cambio climático, vemos que las predicciones es que nosotros, Ecuador, encontrándose en la zona de convergencia intertropical, es susceptible que haya un aumento de las precipitaciones. Y nosotros al ver el agua superficial disponible, es como que en Ecuador no hemos visto la importancia del agua subterránea. Sin embargo, como les dije anteriormente, de qué nos sirve tener la cantidad del agua superficial si no es viable para ser consumida por los seres humanos, o si tal vez esta agua está causando un efecto sobre la biodiversidad. Entonces es importante hacer
estos modelos integrales donde el agua subterránea tome una vinculación muy estrecha. Aquí podemos observar en esta ecuación de balance integral, donde en las líneas entrecortadas son las entradas. Vamos siguiendo. Finalmente esto, quería llegar a esta diapositiva, donde nosotros podemos conocer la oferta en relación a la meteorología, precipitación, evapotranspiración y la hidrología, aguas superficiales y aguas subterráneas. Así tenemos la oferta de agua, pero si tenemos restricciones con la calidad, esta oferta no va a ser real, sino esta va a ser la disponibilidad hídrica real con la que podemos contar. Está dividida a la demanda real, que significa el abastecimiento, el agua utilizada en el abastecimiento, riego, hidroeléctricas, industria, y finalmente tendríamos ya los índices de escasez y ya información base para tomar cualquier decisión frente al cambio climático y cualquier decisión en cualquier tipo de estudio, la verdad. Bueno, en este momento vamos a introducirnos un poco en el caso de estudio en mi titulación. No vamos a profundizar en todo lo que se hizo, solamente en lo que considero importante como para entender el agua desde un mecanismo general. No solamente hablarles del agua subterránea, sino su relación con el agua superficial. El tema de estudio fue variabilidad de isótopos estables del agua meteórica y percolada en la caverna de Jumandi, cuenca occidental del río Amazonas en Ecuador, con el apoyo de aquí de mis tutores. Bueno, antes que todo, nosotros dentro del ciclo hidrológico tenemos diferentes procesos de fraccionamiento. Aplicando la isotopía, que es una técnica donde se utilizan trazadores de isótopos estables, se puede conocer el movimiento del agua dentro del ciclo hidrológico. Así se presenta aquí un isótopo, que en sí es aquel en cuyo núcleo difieren el número de neutrones. Esta isotopía se presenta en relaciones isotópicas, donde el más liviano es el numerador en relación a la abundancia. El menos abundante es en el numerador y el más abundante en el denominador, y asimismo en relación al hidrógeno. Y bueno, para estandarizar estas relaciones isotópicos a un nivel general y a un estándar internacional, se utiliza el criterio de desviaciones isotópicas, que es la relación isotópica de una muestra en relación a un estándar internacional. Cuando este valor es mayor en relación a otro, se dice que está enriquecido, y cuando este es menor, se dice que está empobrecido. La isotopía es muy aplicada para el conocimiento del agua subterránea. En este caso, podemos observar dentro del ciclo hidrológico que se explicó a un inicio, hay diferencias en la composición isotópica, y esto está relacionado por los procesos de fraccionamiento que tenemos, evaporación, condensación, donde hace que el agua cambie en su composición isotópica. Así nosotros podemos, por ejemplo, si monitoramos el agua en esta zona, podemos saber de dónde proviene esta agua debido a los procesos de fraccionamiento que ha sufrido esta agua. Es súper interesante. Asimismo, si nosotros muestreamos en la caverna, podemos saber de dónde proviene el agua que se percoló en esta zona y qué procesos ha sufrido. Bueno, desde este punto, es importante que profundizar en el efecto cantidad, donde al aumentar la precipitación disminuye el contenido isotópico, y eso se debe a que siendo un isótopo pesado, que es el oxígeno 18, se le hace difícil estar en un nivel energético alto. Por lo tanto, en un cambio de temperatura, estos van a condensarse y el contenido se queda enriquecido en oxígeno 16, como podemos observar en la literatura también. Bueno, aquí vamos a ver en esta lámina por qué se utiliza la isotopía como trazadores.
Luego de un evento de precipitación, el agua, como observábamos al ponerse en contacto con el carbonato de calcio, precipitan capas de carbonato, como podemos observar, y en este oxígeno de las capas de carbonato registra el mismo oxígeno del agua que se precipitó en esta zona. Asimismo, el agua que se percola nos da información del agua que se precipitó y esta agua a su vez de los diferentes masas de humedad de donde provienen para precipitar en esta zona. Así, estos espeleotemas, formaciones de minerales, se han utilizado para estudios paleoclimáticos y es allí donde nosotros, sabiendo la composición isotópica, también podríamos saber el clima en esa zona. Porque sabríamos, por ejemplo, si nosotros sacamos un espeleotema, lo extraemos y sabemos que está empobrecido en oxígeno 18, sabemos que en esta área hubo una gran cantidad de precipitación y así podemos hacer relaciones. Entonces este efecto de la cantidad debido a la zona ecuatorial influye en esta zona en porcentajes de menos 0.4%, y también es importante porque nosotros al tener la barrera, una barrera, en este caso la cordillera de los Andes, tenemos una barrera formidable para el tránsito de los procesos convectivos y las masas de humedad. Entonces, con esta investigación también podemos conocer eso. Y aquí nos vamos a concentrar, que es el conocer cómo es la dinámica hidrogeológica dentro del karst. La científica nos dice que el cambio de la composición isotópica está relacionado por los procesos de fraccionamiento dentro del mismo, debido a procesos de evaporación que existan en la superficie, como en relación al tipo de flujo, ya sea un flujo directo, flujo preferencial, que influye en la composición isotópica. Así, cuando nosotros hacemos el monitoreo del agua que se percola dentro del karst, nosotros podemos conocer también qué tiempo de residencia tiene dentro del karst, es decir, el tiempo de permanencia del agua y cuáles son los tipos de flujo que existen en esa zona. No hay información en el Ecuador sobre modelos conceptuales de sistemas kársticos, más del que se realizó en el Chimborazo, pero no es un sistema kárstico. Entonces, miren, el Ecuador en general tiene del 5 al 10% de acuíferos kársticos, del cual los estudios son realmente escasos. No tenemos información tanto de la dinámica hidrogeológica en la recarga de acuíferos, ni tampoco para conocer la característica isotópica y los efectos. Por lo tanto, no hay una comprensión completa del hidroclima, tomando en cuenta que esta información es importante para estudios posteriores del paleoclima, pero eso no nos vamos a enfocar ahora. Ok, miren, siendo la cuenca amazónica de 1.14% en general, retenemos del 15 al 20% del agua dulce, que significa que es una hidrología única que está relacionada con el carbono en la Amazonía. Cualquier efecto que influye en la Amazonía tiene efectos sobre el flujo de carbono y también sobre el clima global. Así es que aplicar estos estudios isotópicos y también estudios de modelos conceptuales ayudaría mucho para calibrar información local y reconstruir la variabilidad climática del pasado y por lo tanto validar modelos a futuro. Un potencial de este tipo de estudios es que conocer cómo se infiltra el agua dentro del karst ayudaría también a hacer estudios paleoclimáticos, y también en que en la Amazonía, en Ecuador, habiendo un 10% de sistemas kársticos y siendo un sistema kárstico aquel que tiene la capacidad de almacenar el agua, si nosotros sabemos su comportamiento, su tiempo de residencia dentro del karst, nos ayuda a una gestión integral de este recurso, porque nosotros podemos mejorar nuestras decisiones luego en relación al cambio climático. Bueno, estos son los objetivos que se plantearon, pero en sí están relacionados a determinar si se puede percibir la señal isotópica dentro del epikarst, cuál es el tiempo de residencia
dentro del CARS y saber cómo fluye, cómo es el comportamiento, cómo es el modelo conceptual. Este se aplicó en la caverna de Humandi, que se encuentra a 12 kilómetros de la Universidad de Iken aproximadamente, en la formación Napo, y lo que se hizo es el monitoreo de las variables meteorológicas e hidrológicas, monitoreo del agua meteórica y percolada dentro de la caverna y el análisis en el Laboratorio Nacional de Referencia del Agua. Aquí en el monitoreo se tomaron las variables meteorológicas, precipitación, temperatura y humedad relativa para relacionarlos. Y se monitoreó tanto con sensores de temperatura en 2 sitios dentro de la caverna, como la tasa de volumen de goteo igual en 2 sitios en la caverna, y se colocaron sensores de presión dentro del agua y en la superficie para que a través del criterio de diferencia de presiones, diferencias de alturas y así poder determinar el caudal a tiempo real. El agua meteórica igual para las composiciones isotópicas se realizó en los 2 sitios, el agua dentro de la caverna y el agua que fluye dentro de la misma. Estas se llevaron al laboratorio y aquí es importante que sepamos que para análisis microscopio láser. Bueno, los resultados agua en los 2 sitios de monitoreo tienen una misma fuente común. En este caso vemos el comportamiento de las 2 variables. Al hacer correlaciones, al ver qué parámetros meteorológicos influían en esta agua, se obtuvo que en relación a la precipitación es el principal parámetro que está influyendo, y el exceso de deuterio con la temperatura. Bueno, es así que nosotros observamos que lo que veíamos en la introducción, que al aumentar la cantidad de precipitación disminuye el contenido isotópico en un 51% en Iken y en un 39% en la caverna. En relación al agua percolada, que es aquí donde nos vamos a introducir, nosotros, bueno, estas son las semanas que no fueron monitoreadas. Aquí nosotros podemos observar los promedios oxígeno, del hidrógeno y del exceso de deuterio, y vemos que es distinto el comportamiento isotópico en las 2 estaciones. En relación a los resultados, se observa que la variación es mínima dentro del agua y desde un criterio hidrogeológico eso se debe a que, habiendo procesos de precipitación, en la parte superficial la literatura respalda que deben haber fisuras que facilitan la infiltración rápida del agua, por lo tanto no hay procesos de evaporación, es por eso que el agua está concentrada en el subsuelo. En relación al exceso de deuterio, nosotros también vimos diferencias entre la superficie y el agua dentro del CARS. Que no hay, la meteorología dentro del CARS está totalmente saturado, es decir, no hay presencia del aire que influya en la variación térmica y en este caso en la saturación de la humedad relativa. Esto es como para tener un conocimiento conceptual de la hidrología dentro de la caverna. En relación a nuestras correlaciones del agua percolada, es decir, dentro de la caverna con las demás variables meteorológicas, la única significativa fue caudal precipitación. En relación a la temperatura no hubo correlación, precipitación tampoco, la lluvia con el agua percolada tampoco y el agua de goteo. De esta manera, analizando esa señal isotópica, podemos observar que el agua está mezclada dentro del CARS. Hay una mezcla dentro del EPICARS con un tiempo de residencia que está sobre la escala mensual. Esto es porque se ponderó a escala mensual y pudimos observar que el tiempo de residencia es ese. Además, que la tasa de volumen de goteo nosotros al compararla no vimos correlación con la precipitación, y eso se debe a que siendo el tiempo de residencia mayor a la escala mensual es porque existe un amortiguamiento dentro del agua. ¿Qué significa? El agua se infiltra por las diferentes fisuras y fracturas en el CARS y el agua se almacena y luego se redistribuye por diferentes fracturas en el EPICARS. Esto es muy común en los sistemas cársicos, los modelos conceptuales son muy variantes, es por eso que si se hacen más estudios de recargas de acuíferos es importante para
para mejorar el entendimiento por la complejidad de un sistema kárstico que por los procesos de disolución siempre va a ir variando la capacidad de infiltración. Bueno, el agua que fluye dentro de la caverna, la puede haber fracturas que permiten el ingreso directo del agua dentro del karst. Aquí podemos observar en los dos sitios de estudio, en el sitio 1 no hubo una correlación y en el sitio 2 sí, lo que significaría que en el sitio 2 hay fracturas que facilitan el paso directo del agua, como se puede observar aquí. Luego de un evento de precipitación hay una respuesta inmediata. Bueno, y finalmente quería llegar a estas líneas de agua donde podemos observar. Este es el resultado en sí de lo que se puede hacer en isotopía hidrológica en un sistema. Nosotros tenemos aquí las líneas locales de la caverna de Jumandi y del Iquian, que son de las aguas meteóricas, es decir, del agua lluvia, en relación a las líneas globales. Y aquí podemos ver dispersión, en este caso, de los puntos. Esa es agua superficial, perdón, agua que fluye dentro de la caverna en el punto 2, donde veíamos que tenía una correlación con el agua lluvia. En este caso vemos que siendo esta proveniente del agua lluvia, es más susceptible a procesos de fraccionamiento, por lo cual se encuentran más aisladas que aquellos puntos que se encuentran concentrados en esta zona, que son las donde los procesos de fraccionamiento son mínimos. Así podemos observar que comparando esto con la literatura, que cuando nosotros tenemos nuestras líneas locales en relación a la global, como las observamos en esta zona, esto es debido a que hay fuentes de evaporación y reciclaje de humedad que están influyendo en esta isotopía, lo que significa que las masas de humedad que llegan a la Amazonía no solamente provienen de la zona local, sino de la zona regional y en su mayoría es por procesos de reciclaje. Y que el agua igual, y que el agua que se infiltra dentro del epicars tiene una, una señal isotópica común que es en la lluvia moderna. Tiene una fuente común en la lluvia moderna y aquí también estas líneas nos ayudan a conocer si hay infiltración de agua salina o de dónde, o si provienen de otras zonas las fuentes de humedad. En este caso observamos que es claro de dónde proviene. Bueno, finalmente ya para ir concluyendo este caso de estudio, nosotros obtuvimos que el efecto cantidad influye en nuestra precipitación y que eso está ligado a los efectos convectivos que también que están influenciando en nuestra lluvia isotópica. En este caso, en relación aquí al agua dentro del epicars, que es donde se concentró lo que les conté ahora, no les conté todo lo que se hizo. En sí, nosotros diríamos como conclusión que la señal isotópica de la lluvia es homogenizada en el epicars en una escala mayor a la mensual, lo que significa que hay una mezcla de diferentes eventos de precipitación. Y también nos concentramos en el agua que ya se percola dentro del karst, donde vimos que había una correlación entre la señal isotópica de la precipitación y el agua que fluye en el sitio 2 y el caudal precipitación. De esta manera hay fracturas en el epicars, preferencialmente en el sitio 2, que permite el flujo directo dentro de la caverna. Pero bueno, esta investigación no se quedó únicamente allí y como les decía desde un inicio, si nosotros como investigadores o como ingeniólogos, si nos quedáramos solo con la generación de datos, no tuviera un impacto, porque el conocimiento es cuando tiene una influencia en la población, que es generalmente donde va dirigido. Entonces, les voy a hablar sobre la vinculación de la comunidad, que es uno de lo más fuerte y lo más significativo que ha sido mi formación en ICANN también, que estamos frecuentemente en eso. Bueno, trabajé con la comunidad Rupu Jumandi Cauce. Ellos son guías turísticos dentro de esta caverna de Jumandi, donde aquí podemos observar, recibimos diferentes capacitaciones. Con ellos, como producto, presentamos un póster en las jornadas de Yachay y fue interesante porque les mostrábamos a las cavernas como un servicio ecosistémico que les provee
pero que también ellos deben proveer beneficios, tomándolo a la caverna como algo que debe ser atribuido. En este caso, hablamos de diferentes perspectivas para obtener una sostenibilidad de este recurso. La información de la tesis se les dio también para que ellos tengan sobre el tiempo de residencia en el CARS, las variables meteorológicas e información que ellos la tomaron para hacer una guía mejor dentro de su trabajo que desempeñan como guías turísticos. Bueno, también se les hablaba de la importancia de los sistemas cársticos, tanto a nivel global, para la dotación de agua, como servicios ecosistémico de turismo y también como para la ejecución de estudios paleoclimáticos, que es parte de este estudio también. Bueno, les quería contar lo que se hizo con la comunidad. Se realizaron que ellos tienen un conocimiento ellos toda su vida han estado dentro de las cavernas trabajando y ha sido conocimiento pasado de generación en generación, que realmente lo que nosotros hicimos es un compartir de conocimiento, porque ellos nos ayudaron mucho y nosotros también desde la parte de la academia les atribuimos lo que estaban diciendo. Además, además de los talleres, se hizo en el laboratorio, donde ellos pudieron identificar con los microscopios las rocas y tipos de minerales. Esto les gustó muchísimo y fue una de las experiencias más grandes también, y nosotros les alentábamos a quienes querían estudiar, estaban muy motivados, o en otra institución. Y las salidas de campo, donde entramos a la caverna donde ellos pasan generalmente, y fuimos determinando los tipos de minerales, tipos de rocas, y hablando la teoría en la práctica. Finalmente, quiero concluir esta presentación con un relato textual de la presidenta de la comunidad, que nos supo decir: con las capacitaciones, con las capacitaciones ahora ya sabemos más acerca de la caverna. Hay un intercambio de conocimiento, ganamos experiencia y nos sirve porque nosotros nos vienen, extraen y no nos dicen nada y se van. Es eso. Nosotros tenemos que tener la capacidad de generar conocimiento para dar un impacto en la sociedad. Y creo que esto fue una de las mejores experiencias de realizar este proyecto de investigación. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haberme pasado en el tiempo. Muchas gracias, y cualquier pregunta estoy aquí. Bueno, muchas gracias, Angie. Si tenemos alguna pregunta, por favor, podría también activar su micrófono y decirlo, o lo manifestamos, lo escribimos en el chat. No hay consultas. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, la siguiente parte de la conferencia, o la última parte, mejor dicho, de la conferencia, es que les voy a pedir, por favor, respondamos a una pequeña encuesta que les estoy colocando este momento en el chat, el link,
para que por favor todos quienes asistimos a la conferencia la respondamos. Agradezco mucho la colaboración, la intervención, Angie, por compartirnos el estudio que realizó, bastante interesante. Lo consideramos un tema interesante porque los chicos reciben o recibían la asignatura de hidrogeología. Lamentablemente ya no forma parte del pensum, pero ellos conocen, si bien no con el detalle que se expuso ahora, pero tienen conocimiento al respecto y más ahora se afianza entonces con ello la importancia del monitoreo y de las aguas subterráneas, ¿no? Les pido por favor responder la encuesta, es muy importante. Agradecemos mucho mientras voy a dar lectura a un certificado que le haremos llegar a Angie, ¿sí? Por su participación. Entonces, mientras nos ayudan, por favor, con la respuesta de la encuesta. Sí, entonces, el certificado que le otorgaremos dice así. La Escuela de Formación de Tecnólogos de SFOT otorga el presente certificado a Angie Jiménez por haber colaborado como expositora en la charla de Hidrología e Isotopía del Agua Subterránea en Sistemas Kársticos, caso de estudio Caverna de Jumani, en el marco del ciclo de conferencias organizado por la SFOT en el periodo 2020A, realizada el día jueves 23 de julio del 2020. Cintia tiene una consulta. A ver. Le voy a... Cintia Morocho, ¿sí me escucha? Inge solo estaba aplaudiendo. Ah, perdón. Pensé que tenía alguna consulta. Bueno. Muchísimas gracias nuevamente. Por favor, no se olviden de contestar la encuesta. Angie, muchas gracias por su colaboración y su participación. Espero se presente otra oportunidad también en la que nos pueda colaborar. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Y no se olviden de estar pendientes también porque el siguiente mes tendremos también otra conferencia bastante interesante y siempre lo que se organiza o se coordina es para su interés, su beneficio, siempre como parte del equipo docente de la SFOT para ustedes los estudiantes de la carrera, en especial de agua y saneamiento ambiental. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y agradezco también por darme la oportunidad de compartirles lo poco que sé y muchas gracias. Y bueno, cualquier duda, igual ahí está mi correo, cualquier duda que tengan a largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Angita. Gracias. Gracias a ustedes, chicos.
Chicos, ustedes que aún siguen en la sala, sí, yo coloqué en el chat el link de la encuesta, ¿sí accedieron a la encuesta? Yo aún no. No sé si, o sea, ahí está colocado el link, no sé si por favor pueden acceder a la encuesta porque veo que me consultan qué encuesta o no se observe el link, ¿qué fue lo que pasó? Yo sí pude ingresar. Ya, Jos, muchas gracias. Disculpe, toca entrar con el correo institucional. Sí, con el correo institucional, ajá. A mí no me coge. Eh, chuzos. Sí, está con el correo institucional para que ustedes respondan la encuesta, que es muy importante también para evaluar este tema de las conferencias. La verdad es que yo aún no he podido ingresar, no sé, no me deja ingresar. Usted tiene el correo institucional, el correo de la Escuela Politécnica Nacional, o tal vez podría probar con el correo, con su correo personal, de pronto funciona o no tampoco. Porque bueno, la idea es que respondan con el correo institucional. No, bueno. ¿Qué les iba a comentar? Shirma, ¿usted de qué carrera es? Disculpe, tal vez se inscribió cuando ingresó en la conferencia. Debió haberlo hecho con el correo institucional. Sí, soy de la carrera de ingeniería de aguas, pero estoy en nivelación nomás. Ok. Qué extraño, porque si le permitió inscribirse, es el mismo correo.
Saben que mi internet también creo que está falluco. Bueno. Ya, ok, Katherine, muchas gracias. Puede desconectarse de la conferencia. Muchísimas gracias quienes ya llenaron la encuesta. Sí, creo que Karen Saruma tal vez tuvo alguna dificultad también con la encuesta. Bueno. Listo. Voy a dar por finalizada la reunión, que ya es tiempo como para que hayamos respondido la encuesta. Muchísimas gracias nuevamente, chicos, y nos vemos en unos minutitos. Muchas Que gracias. tengan un buen día, un resto de tarde. Estén bien. Que le vaya bien, Inge, gracias. Gracias.